¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al primero y seguramente único episodio intermedio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Quiero centrar este episodio en Vegeta, más específicamente lo que ha estado haciendo antes de su ataque a la Tierra durante el episodio 4 y 5 para dar algo de contexto sobre su tiempo en el espacio, y luego centrarme un poco en lo que hizo después de su derrota a manos de Saiban. Después de derrotar a Cold y tomar el control de todo el imperio que tenían él y Freezer, las cosas no cambiarían mucho para el propio imperio, ya que Vegeta continuaría con los mismos negocios que la familia de Freezer, el de conquistar planetas y venderlos al mejor postor, solo que a diferencia de Freezer, a Vegeta no le molesta ensuciarse las manos y tomar planetas por su cuenta. También ha estado trabajando en superar el nivel del Super Saiyajin, y al tener acceso a las mejores cámaras de gravedad de su ejército, además de ordenarle a sus científicos que las mejoren, Vegeta acabaría desbloqueando el segundo y tercer grado del Super Saiyajin. Lo haría un poco más tarde que su contraparte canónica, pero lo compensa al ser más fuerte. Pero por mucho que entrene, siente que aún no está listo para vengarse de Saibai. Sabe que seguro él y Kakaroto se han hecho mucho más fuertes que la última vez, además de que Vegeta siente que puede ser mucho más fuerte, pero al no tener ningún compañero o un mejor lugar para entrenar, pues no parece que alcance niveles más altos pronto. Igualmente por ahora prefiere centrarse en encargarse de algunos asuntos pendientes, como los Eata. Freezer suele trabajar con ellos, pero Vegeta no tiene mucho interés, y tras planificar una corta reunión con ellos para hacerles saber quién está a cargo ahora, se dio cuenta de que claramente no puede confiar en que se porten bien y no traten de rebelarse de forma esencial, así que decidió acabarlos de inmediato, pasando al Super Saiyajin y acabando con gas de un solo ataque Big Bang, notando como él parecía ser el más fuerte y por eso se centró en él primero, para luego acabar con el resto de los Eata. Sin embargo, antes de poder asesinar completamente a Led, este le dijo algo a Vegeta para tratar de salvar su pellejo. Le dijo que hay alguien que lo quiere muerto. Un cereciano que hace unos meses usó las esferas del dragón para hacerse más fuerte tras escuchar que un Saiyajin acabó con Freezer y tomó su lugar. Él tenía planeado hacer que Vegeta y Granola luchasen entre sí mientras trataba de localizar las esferas para que Gas se convirtiera en el más fuerte, pero con Vegeta matándolo tras tratar de rogar por su vida, claramente su objetivo no se cumplirá, y ahora Vegeta planea ir al planeta Cereal, no creyendo que este cereciano pueda llegar a ser más fuerte que él, pero aún así irá para ver qué tan fuerte es, y también para ver si puede hacerse con esas esferas del dragón. Y una vez en Cereal, Vegeta recibió una cálida bienvenida, y con cálida bienvenida hablo de varias balas de ki que trataron de golpearlo en sus puntos vitales, pero afortunadamente Vegeta ya se esperaba algo así. Después de todo, él sabe sobre los cerecianos, y como esta vez se esperaba ver a uno aquí, estaba atento a posibles ataques a distancia, así que tras esquivar esos disparos, se dirigió hacia donde estaba Granola. Granola no fue a cazar a Vegeta antes, ya que Vegeta siempre estaba en constante movimiento al también conquistar planetas, pero ahora podrá acabar con él finalmente. Vegeta se presentaría formalmente como el buen emperador que es, pero Granola por otro lado no lo trataría con respeto, quiere matarlo para vengar a su raza y porque claramente es igual que Freezer. Vive a base de la aniquilación de otras razas y la venta ilegal de planetas, pero ¿y que si su nuevo modelo de negocios no es muy respetado? Para él, eso no significa nada, lo único que le importa ahora mismo y hasta el final de sus días será demostrar su posición como el más fuerte, así que le dijo a Granola que mejor le dé un buen combate y quizá le ofrezca un puesto en su ejército en lugar de matarlo. El combate entre ambos empezó rápidamente, con Vegeta atacando a Granola mientras que este último trataba de mantener la distancia para atacar los puntos vitales de Vegeta. Debido al punto en la historia en el que estamos ahora, Granola solo deseó ser más fuerte que Vegeta, o al menos que el Vegeta de hace unos pocos meses, mientras que el de ahora ya superó esa versión suya, pero la diferencia no era tan grande como para darle una completa ventaja, así que se podría decir que están en niveles bastante similares. El tiempo de vida de Granola no fue tan recortado debido a que el aumento de poder no fue tan grande, así que no dudara en sacrificar unos años más al poner más energía en sus ataques si así consigue acabar con el nuevo emperador del universo.
Durante el combate, Granola logró dañar varios puntos vitales de Vegeta, pero Granola no pudo evitar ser herido por el mismo, y es raro ya que durante periodos bastante cortos de tiempo, la fuerza de Vegeta incrementa de forma increíble, y eso es porque tras tanto entrenamiento y aún no habiendo desbloqueado el Super Saiyajin 2, Vegeta acabó centrándose en mejorar su dominio con los grados del Super Saiyajin, pudiendo activar el segundo grado momentos antes de atacar a Granola para así causar el máximo daño posible, sin malgastar energía de forma constante con el segundo grado, siendo una estrategia similar al God to Blue del manga, estrategia la cual le está permitiendo hacerle más daño a Granola que Granola a Vegeta, pero las cosas se pondrían complicadas cuando Granola despertó su segundo ojo evolucionado, pudiendo atacar los puntos vitales de Vegeta con más precisión y fuerza, cosa que de verdad estaba dejando a Vegeta en una situación complicada. Sin embargo, Vegeta no parecía estar preocupado, de hecho estaba disfrutando esto, no tiene un combate así de serio desde el que tuvo con Freezer, y esta vez no hay Saibai o Kakaroto que puedan humillarlo, esta es su pelea y sabe perfectamente que como Saiyajin, no tiene límites, y logrará evolucionar justo así como lo hizo Granola, haciéndose más fuerte a medida que avanzaba el combate. Llegaría un punto en el que ambos acabarían igual de heridos, y sentían que el siguiente movimiento sería el que lo decidiría todo, así que Granola se centró en atacar a Vegeta con disparos continuos de ki, esperando a que este esquivase para así interceptarlo con un disparo más grande, pero en lugar de eso, Vegeta adoptó un estilo de combate un poco más suicida, ya que sea cual sea su plan, se centraba en pasar directamente por ese torrente de balas de ki, sufriendo daño y sorprendiendo bastante a Granola, terminando Vegeta por llegar hacia él y golpeándolo mientras activaba el segundo grado del Super Saiyajin, empujando bastante al cereciano para luego cargar y disparar un potente destello final bastante rápido. Granola no pudo esquivarlo a tiempo y se vio obligado a tratar de pararlo con ambas manos, planeando ahora desviarlo, pero ahí fue cuando Vegeta hizo algo más. Pasó al tercer grado del Super Saiyajin. Granola desconocía sobre este estado, así que era el arma perfecta para darle el golpe de gracia cuando lo tuviera arrinconado. Tuvo que esperar para usarlo ya que esta forma de verdad le hace un numerito a tu velocidad, pero no uno tan grande como el que el destello final le hizo a Granola, acabando por matarlo, desintegrando al cereciano hasta que no quedó nada, no pudiendo Granola defenderse ante la fuerza del destello final que se vio aumentada tras la activación del tercer grado de Vegeta. Y así, Vegeta logró ganar, sintiéndose orgulloso de su victoria y de su fuerza. Ahora para celebrar, se deleitará a sí mismo con las esferas del dragón, obligando a su ejército a buscar por todo el planeta, incluso destruyendo la ciudad de los Sugavianos para tratar de encontrarlas, acabando por encontrarlas y también encontrando a Monaito, suponiendo Vegeta que estaba vinculado con las esferas. Vegeta decidió conservarlo a él y las esferas hasta que éstas volvieran a activarse ya que, al parecer aún les faltaba un tiempo tras el deseo de Granola, y una vez lo hicieron, Vegeta obligó a Monaito a invocar a Torombo con un invento de su ejército para obligar a otras especies a reproducir ciertas palabras en sus idiomas nativos, prácticamente lo mismo que hizo Cranberry en la saga de Moro. De esa forma Torombo fue invocado, pero en lugar de desear algo como ser el más fuerte del universo, cosa que ya es a sus ojos, Vegeta decidió desear por la inmortalidad, siendo ahora no solo el más fuerte sino, alguien que ni los dioses son capaces de matar. Después de eso, decidió destruir ambas esferas y matar a Monaito para evitar que cualquiera pudiera desear lo mismo o revertir su deseo, y ahora que es inmortal decidió aprovecharlo al máximo, entrenando por su cuenta hasta quedar exhausto, excepto que no lo haría. Ya no necesita comer, dormir o beber para seguir viviendo, puede entrenar por semanas, meses o años incluso si quiere, y tras entrenar de esa forma sin descanso alguno, además de tomar en cuenta el punto en el que se encontraba antes de adquirir esta nueva habilidad, Vegeta fue capaz de abrirse camino hasta desbloquear el estado del Super Saiyajin 2, le tomó bastante pero lo consiguió, y ahora nos ubicamos justo unas semanas antes del viaje de Vegeta a la Tierra, viaje que ya sabemos cómo terminó, y por ende ahora pasaremos a otro punto diferente de la historia, justo cuando Vegeta llegó a Yardrat, tras ser derrotado y enviado al espacio por Saibai en el capítulo 5. Antes de seguir, me gustaría dejar en claro que hasta ahora, todo lo que ha pasado con Vegeta relacionado a Granola también ha pasado en la línea temporal futura, pero su viaje temprano a la Tierra y lo que vendrá a partir de ahora solo sucederá en esta. Obviamente lo primero que hizo Vegeta en Yardrat fue ir hacia una de las ciudades cercanas y demandar por una nave.
Me imagino que para este punto los Yardrats tuvieron que haber escuchado sobre un Saiyajin reemplazando a Freezer, así que decidieron darle un viaje rápido a Vegeta para que este no destruya el planeta, y de paso prometiendo Vegeta que su ejército no atacara este planeta por la ayuda prestada. Ya que estaba, Vegeta preguntó a los Yardrats sobre qué clase de técnicas poseían, pues escuchó historias sobre las técnicas extrañas que tienen aquí y decidió aprender algunas antes de irse. De nuevo, los Yardrats le están enseñando no porque quieran, sino porque es eso o Vegeta los puede matar a todos, y una vez aprendió la teletransportación decidió irse por su cuenta a su planeta tras sentir el ki de sus soldados y teletransportarse, planeando seguramente volver algún día a Yardrat para aprender las otras técnicas que tienen allí, seguro les sirven para derrotar a Saibai. Con su cuerpo sanado pero su orgullo dañado, Vegeta llegó a su base de operaciones y se planteó qué hacer ahora. Evidentemente continuará entrenando, pero aunque sea inmortal y pueda entrenar sin descanso no va a ser suficiente, necesita algo más, necesita a alguien más, alguien con quien entrenar. No es estúpido, sabe que es mejor entrenar con alguien que con nadie, y es mejor que sea alguien que Vegeta sabe que podría al menos seguirle la corriente con la preparación necesaria, así que decidió dar una nueva orden a su ejército, como si fuera una misión secundaria. Que recluten a toda la gente fuerte que puedan, para fortalecer el ejército y ver si se saca la lotería y logra encontrar a alguien fuerte con quien entrenar. ¿Por qué Vegeta no asigna esto como una misión principal para todo su ejército? Pues porque por el momento ya encontró un compañero de entrenamiento, uno que conoce y que es un Saiyajin. Estoy hablando de su hermano, Tarble. Vegeta lo recuerda y aunque sabe que es algo débil, además de que carece de un espíritu guerrero como el suyo, sigue siendo su hermano y un Saiyajin, así que tras ordenar a varios grupos de búsqueda de su ejército que tratasen de encontrar a Tarble en el planeta donde lo envió el rey Vegeta, lograron traerlo a la base y Vegeta le comentó lo que pasaba, que ahora es el emperador del universo, no hay más Freezer ni Cold, y quiere a Tarble aquí entrenando con él, no tiene por qué servir al ejército como hacen los demás soldados, puede seguir viviendo en su planeta, lo único que quiere Vegeta es un compañero de entrenamiento, y cree que con la preparación necesaria, Tarble será perfecto por el momento. Y así, durante los 7 años antes de la saga de Buu que fue evitada en la Tierra, Vegeta pasó entrenando con Tarble, logrando ayudar a su hermano a alcanzar el nivel suficiente para que puedan tener combates bastante decentes, siendo Tarble capaz de usar el segundo nivel del Super Saiyajin tras entrenar 7 años con su hermano, mientras que Vegeta ya desbloqueó el tercer nivel, y la verdad no mucho terminó pasando, aunque Babidi escuchó sobre Vegeta en el espacio y pensó en tomar el control de él, pero decidió tenerlo como plan de emergencia por si no encontraba la energía que necesitaba en la Tierra, así que Vegeta lograría tener unos años más de tranquilidad por un tiempo. Vegeta pensó en que ahora sería capaz de derrotar a Saibai, pero aunque se crea lo suficientemente fuerte, quiere estar lo más preparado posible, así que continuará entrenando, porque sabe que si va otra vez a la Tierra y pierde, seguro Saibai y Kakaroto ya tendrán un plan para que su siguiente viaje a la Tierra sea el último. Y así llegamos justo al día en el que despertó Bills, el cual decidió darle una visita a Vegeta durante una de sus sesiones de entrenamiento con Tarble. Y justo en este momento, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.